gusto saludarlos en este programa en el que ustedes, las lectoras y lectores, y el equipo de 11 niñas y niños, podemos platicar con quienes se dedican a inventar historias y nos hacen pasar horas de diversión. ¡Claro! Estoy hablando de las autoras y los autores. Así que bienvenidas y bienvenidos a... ¡Libros en acción! ¡Libros en acción! ¡Libros en acción! ¡Libros en acción! Y para acompañarnos en este episodio, también está con nosotros alguien a quien le encanta leer, también le gusta mucho escribir, y su peculiar barba pelirroja lo hace inconfundible. ¿Saben quién es? ¡Memo! ¿Me ayudan a llamarlo? 1, 2, 3. ¡Memo! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! Me da mucho gusto estar con ustedes hoy, pues se juntan dos cosas que me gustan mucho, platicar de libros y platicar con las niñas y los niños. Así que les doy la bienvenida a Libros en Acción. ¡Hey! Los libros son un objeto genial. Gracias a ellos podemos imaginar situaciones y mundos con solo leer palabras, ¿verdad, Ana? Es cierto, Memo, pero yo creo que lo mejor de los libros es cuando descubrimos situaciones de nuestra propia vida escondidos en ellos. Además, con los libros podemos imaginar situaciones reales o ficticias y hasta pensar en escribir nuestras propias historias, como Memo. Por ejemplo, podríamos escribir la historia de nuestra familia. Y es que así sucede en el libro del que vamos a hablar hoy, El día más raro del año. Y para comentarlo, invitamos a su autora. ¿Están listos para darle la bienvenida? ¡Sí! Ella es Hortensia Moreno. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Bienvenida, Hortensia, qué gusto que estés aquí. Hola, muchas gracias. El día más raro del año es un libro que cuenta los malos entendidos que suelen suceder en las familias, los conflictos y los problemas que pasan porque a veces unas personas se sienten superiores a otras o, en fin, por lo difícil que es a veces ponerse de acuerdo entre varias personas. Sí, y como buena novela, tiene episodios tristes, partes alegres, otros fragmentos en los que conocemos de cerca a los personajes y muchos momentos en el que nos divertimos mucho. Y eso sí, todo el tiempo mantiene en suspenso por saber qué es lo que va a suceder. ¿Ustedes qué creen que debe tener un libro para que les guste? Cierto. Ángela, ¿tú qué piensas? Que tenga que tener una causa y una consecuencia. Oh, Muy buena eso es más respuesta, muy emocionante. cierto. Eric, ¿y tú qué opinas? Buenos personajes y buena trama. Sí, los personajes tienen que ser memorables. Así es. Oye, Hortensia, ¿y tú qué crees que debe tener una buena novela para mantener la atención de las y los lectores? Es un misterio siempre. Nunca sabes exactamente por dónde se va a ir la historia. Tú que eres escritor lo sabes. Cada libro es un descubrimiento. Y lo que empiezas a escribir no sabes en dónde va a terminar. Entonces es como un asunto de suerte. A veces logras todo eso que han pedido nuestras lectoras y nuestros lectores, pero a veces no. Es difícil. Es cierto y requiere mucho tiempo, ¿verdad? Para Requiere. trabajarlo. Y la historia entonces cobra vida propia. Así es, y de repente brotan personajes que no estaban en el plan original. Y eso es muy bonito, porque de repente te das cuenta de que hay un personaje que dice, yo quiero estar en esta novela. Yo ya quiero saber cómo sucedió todo eso con este libro. Pero que no se te haga raro que hay muchas preguntas porque todas y todos ya leímos tu libro. Así que, ¿quién quiere comenzar a contarle algo a la escritora? ¿Desde pequeña te gustaron los libros? Desde que aprendí a leer, como a los 7 años de edad, que me enseñaron a leer en la primaria, y de repente me di cuenta de que los libros son un lugar en donde puedes estar a la hora que tú quieras. Pero además piensen que yo vengo de una época muy lejana, que se llama el siglo pasado, donde no había teléfonos celulares y donde no había tablets y donde no había ni siquiera una televisión en mi casa. Y entonces lo único que había era libros. Si te querías entretener, tenías que abrir un libro. Desde entonces la he vivido pegada a los libros. Oh, yo soy como tú, me encantan los libros, sí. Sí, y qué bonito saber que ahora, en este siglo, la televisión y los libros puedan estar conectados. Además, ¿Quién más quiere hacer preguntas? María José, sé que tienes una muy interesante. ¿Cuándo supiste que querías escribir? yo creo que desde muy temprano, pero realmente ponerme a escribir como hasta los 18 años. Desde muy
pequeña soñaba con que yo lo que quería era ser escritora. ¿Y recuerdas de qué trataba alguna de las primeras historias que escribiste? Acerca de los lentes, porque soy muy miope. Entonces, Chócala, yo también. sí. Para seguir descubriendo más sobre tus historias, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Sobre qué trata su primer libro? Mi primer libro de literatura infantil se llama Julia y el león y se trata de un león que trabajaba de gato. Iba a trabajar a una casa y ahí en esa casa había una niña chiquititita. Jugando con él le arranca el traje y entonces ya se descubre que es un león y el león tiene mucho miedo porque dice, si no me disfrazo de gato y se dan cuenta de que soy un león, me van a mandar al zoológico o al circo. Pero eso no ocurre porque es una historia con final feliz y entonces el león se queda a vivir con esa familia y son muy felices. Algo que me encantó de este libro es que los personajes femeninos, o sea, la protagonista, su mamá y sus abuelas, son muy fuertes, son decididas y aunque tienen sus conflictos, también se apoyan entre ellas. Cuéntenme ustedes por qué creen que las mujeres son importantes en nuestra sociedad. Itzayana, ¿tú qué crees? También hacer decisiones que pueden cambiar el mundo. ¡Excelente! Y lo mejor es que pequeñas decisiones pueden tener un impacto enorme, ¿verdad? Sí. Josué, yo tengo mucho interés por saber tu opinión. Yo pienso que las mujeres son importantes porque son personas y las tenemos que respetar. Claro, creo que eso es vital, que no olvidemos que todas y todos somos seres humanos. Hortensia, ¿y tú qué crees? ¿Por qué crees que las mujeres sean muy importantes en nuestra sociedad? Solamente por el hecho de que las mujeres somos personas, somos muy importantes. ¿Están de acuerdo? Por supuesto que sí, y me alegra muchísimo que a través de los libros podamos celebrar tu voz como escritora y por supuesto la voz de todos tus personajes. Hortensia, me gustó mucho que al inicio de este libro haces referencia a los Montesco y los Capuleto, que son las dos familias que protagonizan el drama de la famosa obra de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare. Yo tengo una pregunta, ¿por qué quisiste incluir ese detalle? Bueno, yo lo incluyo más bien como un chiste, Oh, porque los Montesco y los Capuleto lo que representan es un drama entre familias, familias que no están bien avenidas, pero de lo que se trata es de pensar por qué las abuelas pueden no quererse. Tu abuela paterna y tu abuela materna resulta que como que no se encantan la una a la otra, que es una experiencia que yo he presenciado por allí. Y entonces el chiste era pensar eso, que una de las abuelas se burla de la otra y piensa que la rivalidad es como la de los Capuletos y los Montescos. oye, qué gran idea. Un chiste que te lleva a una gran reflexión, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, lo cierto es que me divertí mucho pensando a los Capuletos y a los Montescos. Yo también, son bien peleoneros, la verdad. Y también Hortensia es un puente de lectura, ¿no? Porque este libro nos lleva a ese otro libro. Pues yo espero que sí, que se asomen a la obra de Shakespeare a partir de aquí, o por lo menos vean una película o alguna serie que traiga algo de la trama. Y otro detalle que descubrí es que el día más raro del año sucede en el primer día del año, el 1 de enero. Cuéntenme ustedes cómo suelen recibir el año nuevo. ¿Tú, Ulises? Pues yo acostumbro a dormir hasta tarde y comer tamales de dulce. Oh, ya nos antojaste a todos. Se antoja un poquito. Alison, ¿tú cómo sueles recibir el año? Yo acostumbro a comer con mi familia y comer lomo. ¿Y comen uvas también, como en esta historia? ¿Sí? Muchas. ¿Y tú, Paula? A mí me gusta pasarla con mi familia, comer pozales con ellos o ver una película. Ay, sí, no hay mejor manera de recibir el año que con las personas que queremos. A mí me llamó mucho la atención la importancia que tienen las abuelas en esta historia. A mí mis abuelitas me caían muy bien, siempre me consentían un poco y cada una a su manera lo hacía con mucho cariño. ¿Qué hace especial a sus abuelas? Sí, cuéntenos. Que siempre cuando estamos enfermos, siempre tienen un remedio para nosotros Ay, sí. y nos cuidan. Nada como el caldo de pollo de una abuelita, ¿verdad? No hay resfriado que aguante eso. ¿Y a ti qué te parece que hace especial a tus abuelitas, Emiliano? Yo pienso que es porque son parte de nuestra familia y siempre nos van a cuidar y ayudar en todo. Ay, sí, siempre están ahí para nosotros, aunque a veces haya conflictos entre ellas, ¿verdad? Como en esta historia. Oye, ¿y tú, Hortensia? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tus abuelitas? En realidad, mi relación con la generación
pasada está más con mi abuelo. Oh, O sea, yo tuve un abuelo al que verdaderamente quise más que a nadie en el mundo. Yo me acuerdo que cuando eres chiquita te preguntan, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Y yo contestaba, a mi abuelo, oh. porque mi abuelo era pues un ser extraordinario y maravilloso. Ahora, de las abuelas que yo hablo en este libro es de las abuelas más contemporáneas. Y las abuelas más contemporáneas son mujeres muy especiales, porque antes, cuando tú cumplías 50 años, cuando una mujer cumplía 50 años, como que se retiraba del mundo y ya se volvía como viejita. Y entonces, no sé, te la imaginabas tejiendo en un rincón. Pero ahora las abuelas son tremendas. O sea, las abuelas manejan su coche, trabajan, ganan dinero y quieren muchísimo a sus nietos, como que es una segunda oportunidad de la maternidad en la que ya no hay ningún tipo de límites. Y por el otro lado está observar a estas mujeres que son mujeres ya abuelas, que a lo mejor tienen 50 o 60 años y que siguen siendo energéticas, decididas y que me parecen que son modelos de vida también muy importantes para las niñas de ahora. Por supuesto, y me encanta que en este libro además cada una tiene su propio estilo también. A Juana, la protagonista de este libro, que por cierto, Hortensia, mi abuelita también se llama Juana. ¡Qué bonito! Sí, pero bueno, la protagonista de este libro, sus primos la molestan. Pero ella, junto con sus abuelas, descubre una manera creativa de defenderse. Le inventa una cancioncita. ¿Ustedes cómo se defenderían de un problema sin utilizar la violencia y pues que fuera una solución muy creativa? Cuéntenos. Pues yo ignoraría a la persona que se estuviera burlando de mí. Oh, por supuesto. Si no les haces caso, hasta se nos olvida. Ulises, ¿y tú cómo te defenderías? Yo nunca le hablaría ya en la vida y cuando me pida algo, no haría como si esa persona no existiera. Por supuesto, no tienen derecho a ser tus amigos y creo que estamos diciendo que lo mejor es ni siquiera hacer caso, ¿verdad? Yo diría que hablando con él sobre sus actos e intentando ser su amigo. El diálogo también es una muy buena opción. El diálogo es una buena opción, seguramente. Dependiendo del caso, por supuesto. Muy cierto, pero sí se puede evitar la violencia, ¿eh? Claro. Oigan, algo muy importante en el día más raro del año es que Juana, su mamá y toda la familia pueden reconstruir la memoria, es decir, saber de dónde vienen y saber quiénes son. Eso a veces puede ser un poco difícil y doloroso. ¿Por qué te interesó tratar este tema en tu libro, Hortensia? Bueno, porque yo creo que todas las familias tenemos una historia. Yo creo que es importante saber de dónde vienen y cómo llegaron hasta este lugar. En lo personal me parece importante recuperar la historia de mi familia, porque mi familia viene de un lado que no es la Ciudad de México. Tanto mi madre viene de Durango como mi padre que viene de España. Pensar todo ese recorrido tan largo me parece que es importante. Tenemos una memoria muy corta, de pronto se nos olvida muy rápido qué fue lo que pasó 4 generaciones atrás. Muy pocas personas tenemos evidencia de qué pasó hace 100 años en nuestra familia, pero esa familia viene desde mucho más que hace 100 años. Entonces, bueno, es un ejercicio para pensar cómo recuperamos ese pasado que forma parte de nosotros sin que verdaderamente lo sepamos. Yo creo que esa es la idea del libro. Es lo que decíamos desde el principio. Las historias de los libros se conectan con las historias de nuestra propia vida. Y ahora que hablábamos de los temas de este libro, otro tema es el fútbol. Porque a Juana le fascina este deporte e incluso quiere tener una playera de su equipo favorito con su nombre y su número, que es el 8. Hortensia, ¿a ti te gusta el fútbol? Y también quiero saber por qué elegiste el número 8. En lo personal, el fútbol no me encanta. Pero yo hago una investigación sobre deporte en mi vida, digamos, profesional y me doy cuenta de que en el deporte está restringida la entrada de las mujeres. Y eso me llama muchísimo la atención. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, porque cuando yo era muy niña, las mujeres no jugaban fútbol. No había equipo femenil. Y estaba clarísimo así en el horizonte simbólico de mi vida que el fútbol era una cosa de niños, era una cosa de hombres. Ver entrar a las mujeres en el deporte para mí ha sido un descubrimiento muy, muy importante. Y ver que cada día hay más mujeres deportistas, a mí me gustaría saber qué les gusta a ustedes jugar. ¿Les gusta el deporte o les da flojera? Sí, mis deportes favoritos son
básquetbol, fútbol y danza. La danza es muy bonita porque ni siquiera se siente como un deporte, ¿no? Es muy disfrutable. ¿Y a ti, María José, cuáles te gustan? También el baile me gusta mucho. ¿Cuál es tu género favorito para bailar? Bailar como pop o contemporáneo. Muy bien. Ojalá alguna vez podamos todas y todos hacer una gran coreografía literaria. ¿Y tú, Ángela? Pues me gusta el taekwondo y la gimnasia. Veo que todas y todos tenemos gustos distintos y a veces cuesta un poquito de trabajo ponerse de acuerdo cuando personas son diferentes. Y en esta historia podemos ver cómo distintas familias resuelven sus conflictos de diferentes maneras. Que la mejor, por supuesto, es platicando, ¿cierto, Memo? Así es como nosotros aquí ahora, ¿verdad? Exactamente. Una de las abuelas de Juana es exiliada. Esta palabra quiere decir que no vive en el país en el que nació porque tuvo que huir de ahí. En su caso fue porque la guerra puso en peligro a su familia y también a ella. Yo creo que en México, en la mayoría de las familias hay una historia de alguien que tuvo que emigrar. ¿Lo han pensado ustedes? Sí, oigan, ¿se lo han preguntado alguna vez? Como decía Hortensia, a través del estudio del árbol genealógico. Alison, ¿tú alguna vez te lo has preguntado? Sí, mi abuelito paterno es de Zacatecas, pero mi abuelita no lo averiguó todavía. Pau, ¿y tú alguna vez te lo has preguntado? ¿Ya te había pasado por la mente? Le pregunté a mi papá de dónde vienen mis abuelitos paternos y él me dijo que venían de Michoacán, pero se fueron para acá. Lo mejor es que como tenemos un país que tiene una cultura tan genial y tan diferente en diferentes regiones, pues entonces se junta todo eso en tu hogar, ¿no? Hortensia, ¿y por qué decidiste incluir estos temas como la migración y los exiliados en tu libro? Bueno, porque ese es el tema del siglo XXI, la migración, el movimiento a través del espacio en todos los países del mundo. Y porque en este momento pues estamos viviendo una crisis humanitaria que tiene que ver con estos desplazamientos. Es decir, que es importante tener en cuenta que es un mundo muy diverso, que está formado por mucha gente y que lo que nos vuelve más ricos como humanidad es contar con las historias de la gente que viene de otros lugares, que trae otras costumbres, que trae otros idiomas, que trae otras formas de ser. Y que esto lo tenemos que compartir en lugar de retenerlo, en lugar de rechazarlo. Creo que lo más importante en este momento, en México y en todo el mundo, es aceptar la diversidad que hay, la diversidad humana que es enorme. Eso es fantástico, cómo los libros, aunque sean libros infantiles, pueden traer temas muy importantes a la conversación. Hortensia, las y los lectores que nos acompañan tienen más preguntas para seguir descubriendo el día más raro del año. Ángela, ¿quieres comenzar con tu pregunta? Claro, todos sabemos que la historia de Juana recordó mucho a nuestras familias. Así que tú te inspiraste en tu familia para hacer esta historia. Sí, claro. Siempre hay una inspiración en lo personal cuando escribes un libro. Si ustedes buscan a esta familia en la vida real, no existe en la vida real. Pero tiene referentes no solamente en mi familia, sino en las familias de mis amigas y de mis amigos. Ulises, y tú que por cierto tienes una playera muy parecida a la de la protagonista, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué los otros jinetes se fueron contra Paco? Porque Paco es un fastidio. O sea, porque Paco es una persona muy desagradable que se dedica a molestar a todo el mundo y que cree que es como el centro del universo y trata mal a todo el mundo. Entonces, bueno, en algún momento él logra integrar a esta pandilla, pero de repente pues ven que se porta tan mal con ellos que dicen, adiosito, nos vamos a alinear con la razón, digamos, con esta familia que decide de pronto pues ver que allí hay una forma de trato que no se vale y que hay que combatir. Ay, no, ni hablemos de Paco. A mí no me gustó nada ese personaje. ¿Y a ustedes? Alison, ¿cuál es tu pregunta? ¿En qué se inspiró para hacer sus libros? Este libro en particular, en la fiesta de fin de año, en las abuelas, en las niñas a las que no les gusta su nombre y luego de repente se dan cuenta de que su nombre es una de las cosas más bonitas que les ha pasado. En el fútbol que juegan las niñas, en los problemas que tenemos de bullying en la escuela, en todas esas cosas. Yo creo que me inspiré sobre todo en las relaciones amorosas que se establecen entre las personas
independientemente de cuál sea tu parentesco con ellas. María José, tu pregunta es... Yo quiero saber cuál fue tu parte favorita o qué disfrutaste más de escribir del libro. Yo creo que la parte más divertida, porque lo que cuesta más trabajo, quizá, a ver, me va a contradecir mi colega aquí o no, la parte más difícil de escribir es lograr que cuando tú escribes algo provoque risa. A mí me cuesta mucho trabajo, por supuesto, pero cuando logro que haya algo de humor, ocurre algo chistoso y luego cuando lo vuelvo a leer me da risa, eso es lo que más disfruto. Disfruto el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es la parte más bonita de la existencia humana y de la literatura en general. Entonces, una cosa seria que tiene muchos problemas y de repente algo te da risa, eso es lo mejor. Cierto, es importante no tomarse tan en serio, ¿verdad, Hortensia? Exactamente, y saberse burlar de una misma. Sí. Claro, yo creo que lograste tu cometido porque nos atacamos de la risa con este libro, ¿cierto, Memo? Sí, yo todo el tiempo me divertí, me río mucho, ¿eh? Paula, y tú te divertiste con este libro, así que ¿cuál es tu pregunta? ¿Y los gustos de la abuela Ava son los mismos que los tuyos o los basaste en otra persona? Mi personaje sería la abuela hippie, o sea, es esa señora viejita que tiene pues esa incapacidad para vestirse bien y para tener las cosas como en orden y muchos conflictos con la siguiente generación porque de pronto ya no entiendes qué es lo que está pasando con la gente joven. ¿Tuviste algún inconveniente cuando escribiste el libro? El proceso es muy largo porque yo soy una escritora muy poco disciplinada. Yo no soy disciplinada, yo soy una escritora inspirada. Es decir, yo no me pongo todos los días a escribir de 4 a 8, sino que escribo cuando puedo y de pronto mi trabajo no me deja escribir. Y entonces el inconveniente siempre es que hay que encontrar el momento de escribir. Y por eso me tardo muchos meses en acabar un proyecto y ahorita tengo muchos atorados que no he podido terminar. Yo creo que ese es el peor inconveniente de una persona que escribe, que de repente no encuentras el tiempo o que no encuentras el espacio o la inspiración para ponerte a escribir. Memo sabe de eso, ¿verdad? Sí, a mí se me complica luego porque, ¿qué creen? Se me atraviesa un libro y me pongo a leer. Además, Soy más como un lector disciplinado, creo. Así también llega la inspiración. Sí. Y Tayana, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que ¿cómo fue su vida mientras escribía el libro? mientras tengo un proyecto que estoy realizando, mi vida es muy feliz, la paso muy bien. Como yo definiría mi experiencia de la escritura es felicidad. Eso también describe nuestra experiencia platicando contigo. Muchas gracias. Cuando llega el papá de la Shura, la mamá de Juana, a la casa de ellas a pedirles unos papeles, se da un diálogo un poco tenso entre la Shura y Ava en un momento. Y Ava masculla una frase. Así es. Mascullar es una palabra que utilizamos cuando decimos algo entre dientes, en voz baja y que no se escucha con claridad. Generalmente cuando mascullamos algo es que sentimos rechazo o ya estamos hartos. Mascullar se divide en 3 sílabas. Mascullar, mascullar, mascullar. Es una palabra que me recordó a mi papá cuando se descompone algo en su negocio. Ellos tienen una fonda y entonces mi mamá le reclama y él solamente masculla. Sí, ya voy a arreglarlo, ya voy a arreglarlo, ya voy a arreglarlo. Todos alguna vez hemos escuchado a alguien mascullar algo, ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias a todas y todos por haber sido parte de este diálogo sobre un libro tan divertido, el día más raro del año. Y gracias, Hortensia, por acompañarnos. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muchas gracias. Espero que te Encantada lleves de la mucha vida. inspiración para próximas historias. Y les damos las gracias también a las niñas y los niños que nos ven desde sus casas y que comparten nuestras lecturas con su familia. Muchísimas gracias y pues nos vemos muy pronto en el próximo programa de... ¡Libros de Nación! ¡Libros de Nación! ¡Libros de Nación! ¡Libros de Nación!